Bueno, estamos con Macarena Álvarez. Ella es nutricionista especializada en diabetes, columnista en FM Ciudad y en LU2, radios de acá, amigas de Bahía Blanca. Así que, bueno, también agradecemos a esos dos medios por la participación de Maca en Decime la Verdad. ¿Cómo estás, Maca? Muy bien, Marce, ¿vos cómo estás? Gracias por la invitación y bueno, ¿qué presentación hiciste? Lo vale, lo vale. Lo vale Bueno, gracias. esta profesional. La primera pregunta que quiero hacerte está relacionada con algo que figura en tu perfil de Instagram. Hay una frase que dice, atención al mundo. ¿Es posta Mm, eso? Es posta, es ¿Es posta. posta? Bueno. Surgió mucho en la ¿Y cómo pandemia, es? este, Sí, la evolución del perfil. Tampoco digo que tengo el Instagram o el sí, perfil, lo fui acomodando, pero lo hice muy genuino, muy real de cómo trabajo yo. Justo atendí a un chico que estaba en Bahía, pero que es de Bélgica, después a otro chico, pero que está en Suiza, entonces me pasó de decir, bueno. Es real, la pandemia nos abrió un montón en esto de la atención virtual, a mí me ayudó un montón y de repente sí empecé a tener pacientes no solo de Bahía, sino que atiendo a personas de distintas provincias en lo que es Argentina y también un poco al mundo, así que, y siempre estoy, o sea, me refiero con eso a una consulta, un mensajito privado, a que ujú, pregunten, siempre digo, no es solo el contexto del consultorio, o sea, la nutrición y el estilo que a mí me gusta, con el que me gusta trabajar es amplio y tiene que ver con algo que es mucho más allá de la nutrición. bien. Justamente de eso vamos a hablar y antes de meternos de lleno en la nota, siempre me gusta hacer esta intro cuando llega una profesional o un profesional a decirme la verdad y quiero preguntarte, quiero hacer de cuenta que yo no entiendo nada, que no sé para qué, de qué se ocupa una nutricionista. eh, y para aquellos justamente que tampoco saben de qué se trata tu profesión, me gustaría que nos digas cuál es la función específica de una nutricionista o de un nutricionista. Digo, al cuidado del paciente. Sí, totalmente. A ver, los licenciados en nutrición estamos habilitados para hacer un abordaje en distintas áreas, Ujú, desde lo que es salud pública, atención comunitaria, atención clínica, administración y planificación de servicios de alimentación, se llama APSA, que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión y administración de la cocina dentro de un hospital, de una escuela, de una penitenciaría, es decir, de distintas instituciones ujú. más allá de la cantidad de personas, que todo lo que es manejo de cocina, desde la elaboración de un alimento hasta facturación, compra, bueno, son roles que ocupamos los licenciados en nutrición y después sigue siendo muy amplio como la atención en un consultorio, los nutricionistas que hacen nutrición deportiva y están en clubes, en gimnasios, es muy amplia, capaz que se me está pasando, pero desde trabajar a nivel de perito, te capacitas para trabajar en la justicia también, es decir, es muy amplia, nuestra profesión tiene un montón de abanicos para poder trabajar con el que uno sale y pensás que, bueno, ese es el consultorio, y la verdad que no, mi carrera justo tuvo orientación comunitaria, que a mí es la parte que más me gusta hacer, que tiene que ver con hacer llegar a la comunidad todo lo Ujú. que tenga que ver con la nutrición, de acuerdo al diagnóstico que se hace o las problemáticas con las que se presenta en cada lugar, ¿no? Pero es súper amplia la profesión. Bueno, entonces terminó resultando interesante una vez más la pregunta que suelo hacerle a ustedes los profesionales porque eh, no tenía tampoco conocimiento que era tan amplio Sí. la profesión de licenciado o licenciada en nutrición. Nombraste dos cosas comunitarias, dijiste. Y una más, que ya me voy a acordar, pero me quiero centrar en esta, en la parte comunitaria que nombraste. ¿De qué se trata Nutrirnos Más? Nutrirnos Más es una ONG que está justamente en nuestra ciudad, en Bahía Blanca, Ujú, que ya tiene más de 5 años desde que se inicia.
y hace ya 2 años, no, perdón, 1 año y meses que me convocaron para dar 2 capacitaciones, una de diabetes y una de manipulación e higiene de los alimentos, para todas las personas que van a nutrirnos más, que ahora voy a hacer la idea de lo que es. Y desde ahí empieza mi trabajo, después los chicos me ven para ver si podíamos hacer un trabajo de todo el año, de estar presente con mi profesión y mi parte voluntaria, por supuesto, ambas cosas Ujú. van de la mano y bueno, se hizo un trabajo muy grande durante todo el año. Nutrirnos Más es el nombre de esta ONG, que es el Ujú. banco de alimentos que está en Bahía Blanca. El banco de Bien, alimentos está en toda la Argentina y está en distintos lugares. En Bahía Blanca funciona ahí en la calle Brickman, al 400, y bueno, Paloma Flores, que está como presidenta del banco, fue quien generó, bueno, hicieron todo un crecimiento, todo el grupo, obviamente, pero realmente lo que ellos planteaban es que este año es donde más crecimiento tuvo, con más de 20 voluntarios, y donde lo que hacen es, las distintas empresas de Bahía Blanca donan alimentos y los mismos chicos manejan todo lo que es la gestión, las entregas, a instituciones que lo requieran, que la verdad son tantas instituciones que este año, bueno, se determinó un número para poder hacer una entrega frecuente semanal y que cada lugar, merendero, comedor, tenga sus alimentos con la misma frecuencia, o sea, todos con la misma frecuencia. Entonces esto mantuvo un orden durante todo el año y entre eso mis charlas mensuales que elegíamos distintos lugares con el mismo banco de alimentos. Un ejemplo de alguna temática era, bueno, se les está entregando legumbres este mes o más alimentos secos, bueno, cómo aprovechar al máximo esos nutrientes, qué ujú, preparaciones pueden hacer tanto en ese comedor como en su casa. Es decir, articular bien. Mi planteo con el de ellos fue, bueno, muchas veces se recibe el alimento, pero ¿y qué hago con esto? Porque muchas veces para mí la dificultad está en no tener la información de qué poder hacer. Entonces, que se lleven una receta, que se lleven alguna recomendación. Siempre yo soy re optimista para trabajar y por mí que, o sea, ujú. cuanto más quede todo mejor, una apasionada, pero bueno, con algo chiquito ya te vas dando cuenta que hay cambios. Y Bien. el crecimiento que se vio en las instituciones fue enorme. Eh, Realmente es interesantísima la parte esta comunitaria. Es una de las cuestiones que más me llamó la atención cuando investigué un poco tu perfil. Me preguntaba recién mientras vos hacías este comentario, ¿cómo lo recepciona, cómo lo toma la gente de los merenderos, de los comedores, estas sugerencias que vos les brindás? ¿Y qué es lo más grosso que has notado en cuanto a mala alimentación? Se lo toman súper bien porque mi manera de trabajar junto con todo el equipo, que no es mi manera, somos un equipo en el banco, es siempre hacer red en esto de con qué conocimientos Bien. tienen, qué preparaciones vienen haciendo. Entonces, desde ahí, bueno, hacer el aprendizaje en equipo, siempre súper bien predispuesto. De hecho, ellos mismos proponiendo opciones, súper abiertos a cada vez que le dije, bueno, ¿te parece que vaya el viernes y hablamos? Sí, venite. Y hasta me pasó en la Sociedad de Fomento de Villa Don Bosco, que te esperen con ellos mismos, la señora que maneja todo, que es Amelia, elaborando alimentos saludables, o sea, la verdad que súper generosos, cariñosos, personas abiertas, la verdad que en ese Ujú. sentido me gusta siempre hablar desde la experiencia de lo que vivo, viste que hay como esto mucho de opinar en general y bueno, Tal yo lo cual. viví, fui al barrio, estuve con ellos y sé lo que se vive ahí. Obviamente que capaz que recepcionan y después, bueno, en el día a día es difícil o es difícil Ujú. sostener un hábito. Y en cuanto a la alimentación, sí, por ahí te encontrás me he encontrado con esto de un alto consumo de empaquetados a la hora de la merienda, que por eso una propuesta fue que sepan hacer una galletita casera, pero que lleguen a su casa y digan, bueno, tenés harina, tenés huevo, de decir, puedo preparar algo, sea la edad que sea, que lo puedan hacer. Ujú. Y después la verdad es que van haciendo mucho con lo que se recibe, pero están muy abiertos y muy receptivos. Entonces reciben legumbres y van a hacer lo mejor que puedan. Es decir, de preparar un hummus, por ejemplo, que eso lo vi y lo hacen, que uno dice por ahí es más complicado, no es frecuente, bueno, en muchos lugares sí. Así que bueno, se trabajó mucho en eso, en poder disminuir el consumo de los industrializados, pero a veces
te pasa que se reciben gaseosas o jugos y bueno, es hacer educación en que no es algo de consumo frecuente, obviamente, te tenés que ir a trabajar mucho con amoldarte la realidad. Tal cual. Pero me parece súper interesante, bueno, esto que contás del humus, no es frecuente transitarlo o verlo en distintos comedores o merenderos de la ciudad. Con decirme la verdad, nos acercamos a uno de los merenderos que hay y tratamos de colaborar y es algo a aportar, mira, a partir de esta charla que estamos teniendo con vos. Sí, es cuestión de educación y que se den cuenta que de verdad no es algo difícil. Tenés un Ujú, paquete de garbanzos, lo servís, es por ahí más lo que uno se imagina de la palabra y es cuestión de empezar a hacerlo. Es una preparación súper rendidora, súper nutritiva. Di ese ujú, ejemplo, como hay un montón más, pero bueno, fue algo que dije, bueno, qué bueno, hicieron hamburguesas de legumbres porque recibieron. Todo depende también de la cantidad de personas que trabajen en ese lugar, de ujú. la predisposición, de las ganas, hay un montón de cosas, no es solo la nutrición acá o lo que uno va a decir. Tal cual. Aprovecho entonces para preguntarte, Maca, desde tu mirada, ¿qué problema tiene un porcentaje mayor de complejidad en Argentina? ¿La obesidad o la desnutrición? No, la obesidad tiene cifras realmente muy altas, tanto en, o sea, en población niños, adolescentes y adultos. Más del Sí. 50% de la población en Argentina, según la encuesta nacional de factores de riesgo, presenta un exceso de peso y Ujú, las cifras siguen en aumento para el año 2030. Y también está un poco la coexistencia de la desnutrición, o sea, dentro de la malnutrición, tanto la desnutrición como la obesidad. En la obesidad también hay una desnutrición oculta, porque o sea, el problema no está en la cantidad, sino en la calidad, en la ok, falta de sumar alimentos nutritivos. Por eso ujú, digo hacer mucha educación en lo que es comunitario, que por ahí se reciban más alimentos altos en carbohidratos, harinas blancas, ujú. ultraprocesados como galletitas, jugos, por ejemplo. Entonces, no es que no haya accesibilidad, sino tiene que ver con la calidad y con el sumar nutrientes. Así que, o sea, en todo lo que es América Latina, Argentina presenta cifras altas que están en aumento. Y recordar que la obesidad es una enfermedad crónica, inflamatoria, multifactorial, en donde se necesita un trabajo diario, ¿no? Que acá interviene mucho la salud pública, sí o sí también. Dos cuestiones en cuanto a esto que nombrás. ¿A qué se atribuye mayoritariamente la obesidad? Y bueno, nombraste a políticas públicas, ¿no? Entonces aprovecho a preguntarte cuáles serían básicamente beneficiosas que pudiera aplicar o que se pudieran aplicar desde el Ministerio de Salud. En cuanto a los factores, como digo, es multifactorial, Sí. desde los inadecuados hábitos en los primeros años de vida, ¿sí? El no tener accesibilidad a los alimentos, a la información, Ujú, la inactividad física y cada vez más, y sobre todo en la pandemia que hubo aumentos considerables, estuvimos encerrados más de un año, y ahí las cifras aumentaron, hay que sumar todos los en cuanto a la salud mental, el aumento en la depresión, de fobia social, de las personas que les cuesta aún ahora salir de su casa, entonces se suman muchos más factores ujú. y el no realizar una alimentación saludable, como te digo, entre otros factores, factores genéticos, ambientales, culturales. En cuanto a las políticas, no es mi especialidad hablar de política, pero sí que hayas que garantizar la accesibilidad en principio tanto en alimentos nutritivos y mantener programas en Ujú. escuelas, en jardines, eh, es decir, que sea algo instalado en los primeros años de vida la nutrición y sobre todo en lo que más me gusta trabajar, en lo que trabajo es en la prevención. Entonces, Bien. teniendo prevención vas a evitar enfermedades crónicas que sigan en Ujú. aumento. Sobre todo cuando está la enfermedad crónica, una diabetes, ya tenés que trabajar en evitar complicaciones. Entonces ahí es donde tiene que estar el mayor trabajo en la prevención. Bien, no es tu especialidad, pero creo que diste en la tecla en cuanto a lo que opino Sí, también o sea, porque sé que sobre esa hay política colegas de Estado.
hay sí, colegas que trabajan muy bien con lo que es políticas, que tienen las últimas informaciones, entonces siempre me gusta ser cuidadosa, obviamente puedo opinar como profesional por lo que sí, veo, tal porque cual. estoy en donde estoy, pero siempre soy muy respetuosa de que hay personas, no sé, como Marianela Ramos, que está muy metida en esto y me gusta hablar con conocimiento cuando opino. Bien, nombraste la palabra diabetes y yo te nombré también como una licenciada en nutrición especializada en diabetes, justamente. Y quería preguntarte si podés nombrarnos algunos de los mitos eh, a derribar en cuanto a la alimentación que estén relacionados con la diabetes. Con la diabetes, como habrás escuchado vos, Marce, seguramente mitos, esto de no se puede consumir harinas, no puedo comer remolacha, no puedo comer zanahoria, el Ujú. choclo. eh, Dentro de, ¿no?, de los vegetales o de las harinas, esto de no pan, no pastas. Hoy la diabetes ya lo último es que la persona con diabetes puede consumir todo grupos de alimentos. Con esto no está incluido, por ejemplo, un helado, la miel, el dulce de leche, es decir, pero con buena educación y con un buen abordaje del área de nutrición en conjunto con endocrinología, por ejemplo, la persona puede lograr consumir distintos alimentos. El tema de la diabetes está en no seguir los consejos de redes sociales, en no Ujú. seguir consejos históricos que era esto no, pero no se puede comer harinas. Hoy la persona con diabetes puede comer harinas, la clave va a estar en consumir harinas integrales, por ejemplo, para no entrar en detalle, ¿no?, de cada alimento, Sí, y sobre todo la parte de la actividad física, que es súper importante y que se deja de lado. Una persona que empieza a bajar de peso, si tiene que bajar y hacer actividad física diaria, más flexibilidad va a tener para incluir distintos grupos de alimentos. Pero alimentos prohibidos, el azúcar agregado, azúcar de mesa. Sin ujú, embargo, una persona con insulina ante un estadio de hipoglucemia, lo que recurre es azúcar con agua. Entonces, tal es cual. decir, lo más importante está en que vos tengas buena accesibilidad a la información, Ujú. que vayas a hacer consultas con profesionales que estén especializados, para no caer en esto, porque por ahí llegan con 3 meses de que escucharon, que leyeron o que le dijeron y se están privando, realmente entran en una deficiencia, sobre todo en micronutrientes, porque sacan vegetales, porque sacan alimentos que son importantes simplemente por no hacer una consulta en primera instancia o trabajar, como digo, de la prevención, porque ante Ujú. una prediabetes lo puedes prevenir. Es ahí Bien. el momento de hacer la consulta. Eh, Fundamental me parece esto de hacer consultas y de estar bastante afinado o afilado en tratar de conseguir un buen profesional que sea humano también, me parece que es fundamental para quienes somos pacientes, ¿no? Totalmente, Bien, totalmente. sí, No, ibas a eso, agregar trabajar algo. con empatía y con respeto es lo fundamental y con la realidad de la otra persona, siempre digo eso. Todos tenemos distintas realidades y la Ujú. clave para mí está en poder centrarte en la realidad de la otra persona y desde ahí hacer el trabajo, no desde la mía, sino desde la otra persona. Comparto. Maca, ¿cómo te llevas con la tecnología? Me llevo De, ahí, Marce. Estamos de entre 0 a cine. 10, de 0 a 10, un cuánto? Yo me pondría un 5 o un 7. Un 7, un Me 7. estoy Bien, abriendo y tratando de investigar, estudiar, pues bien, lo que se viene, pero bien, me cuesta. Tengo que decirlo, bien. me cuesta. Bueno, es una pregunta corta, pero me interesa mucho tu mirada, no solo porque sos licenciada en nutrición, sino porque también estás circulando, vamos a llamarlo de este modo, por los medios de comunicación. Y escuchaba el otro día que Reinaldo Siete se le hacía una nota a Mario Pergolini y Pergolini decía que la inteligencia artificial en la medicina, dentro de un año o un poquito más, va a dar un vuelco gigante en cuanto a la forma de atención de ustedes hacia los pacientes. ¿Cuál es tu mirada con respecto a eso?
Yo voy a dar una opinión en base a una, pero excelente conferencia que dio Lucas Sosa en el Congreso Argentino de Diabetes, que A estuvo ver, en Mendoza ahora en septiembre, y fue un simposio que dio él de sí. más de 50 minutos, porque todas las personas se quedaron fascinadas, donde empezó a hablar y donde mostró distintas herramientas que son las que se vienen y con las que se va a poder trabajar. Creo que la clave va a estar en la capacitación del profesional de darle un buen uso a eso, por supuesto, porque esto Ujú, es, detrás está la persona y va a seguir estando y eso es lo que no va a cambiar, porque cualquier persona que hoy se ponga con chat GPT, por ejemplo, listo, bajás un plan y lo tenés. El tema es que después eso tiene que estar ahí. Hablo en el caso mío como nutricionista, no hablo de los sí. médicos, porque bueno, no es mi área. Pero entonces después está acorde a la actividad de la persona, de su día a día, de su historia de vida, porque es decir, cuando tomo una decisión en consultorio, la tomo en base a todo lo que, las preguntas que yo hago en mi contexto de consultorio. Entonces, Ujú, dándole un buen uso, para mí son buenas herramientas que van a facilitar un montón el trabajo, que va a ser aún más dinámico de acuerdo a lo que cada persona esté usando. Eh, Me parece que sí tenemos que estar bien, digamos, volvernos más expertos en esto, hablo en mi caso, de poder darle un buen uso, pero creo que sí, que es lo que se está, lo que se ujú, viene. De hecho, hay un montón de aplicaciones. Ojo que no está todo validado, que no está ya todo oficial para ser usado, pero hay un montón. Sí, mostraban el ejemplo, vas a ujú. cargar una radiografía y te va a dar un posible diagnóstico de lo que tiene ese consultante. Como eso hay un montón. Así Bueno, que hay que a estar estar preparado. atentos a eso. Sí, por supuesto, Hay que por estar supuesto. atentos, me refiero también a no comerse que en un principio cualquiera va a poder mirar un diagnóstico y saber de No, qué se no. trata porque va a terminar metiendo la pata, No, justamente. no, que de hecho, por ejemplo, muchas de esas que mostraban es únicamente para médicos porque tenés que Claro. cargar tu título, tu matrícula, es decir, no Bien. es de accesibilidad para toda la Ah, bien, población. bien, bien. Bien. Por eso también Lucas dio muy, está muy, o sea, se estudió mucho para poder dar esta conferencia y también eso deja otra mirada y esto no es que vos vas a abrir una aplicación y vas a Sí. tener un diagnóstico, obviamente que no, por eso lo digo así. Bien. Maca, la última y te libero, así podés descansar allá en tus pagos. ¿Con qué se complementa un buen plan de nutrición? ¿Sí? Sacando la inteligencia artificial, ¿con qué hay que complementarlo? Arranca con la consulta a la licenciada o al licenciado en nutrición. No, Y con... complemento fundamental, más allá de mi consulta, es complementar con otras áreas, decís. Sí, exacto. Bueno, el área de la actividad física, fundamental, empezar un buen plan con la actividad física y sí o sí la consulta médica o Ujú, endocrino o el especialista con el que vos llegues de acuerdo a la consulta, ¿no? Pero siempre partir de lo primero que pregunto es, ¿tenés un análisis? Te hiciste un chequeo ujú. este último año? Para saber de dónde partimos para poder trabajar y para poder establecer mis objetivos con el consultante. Pero súper importante trabajar en red. No es una consulta sola la del nutricionista, depende de los objetivos, ¿no? Pero en Sí. general es súper importante el eslaboncito de la actividad física, que es tan importante como el de la Ujú. alimentación. Ambas cosas tienen que estar de la mano. Y si hay que hacer un abordaje clínico porque hay una diabetes, una hipertensión, una hipertrigliceridemia, ejemplos que se me vienen ahora, bueno, bien trabajado también con el área médica o endocrino, que son las áreas con las que más Bien. trabajo por mi especialidad. Terapia. Fundamental y la estoy dejando de lado y es, bien, Marce. Súper importante, ambos. Bien. En todas las consultas es una pregunta que hago, porque muchas, o sea, todo este último tiempo muchos consultantes con psicofármacos. Entonces la pregunta es, ¿hacés terapia? ¿Hacías consulta Ujú. con psiquiatra, psiquiatría, psicólogos, médicos? Bien. Sí, Equipo a vos. completo. Te hice trampa, Sí, ahora sí te hago la última. no hay problema. Se viene el libro de Macarena Álvarez al estilo Soledad Barruti. Ay, no sé, vos sabés que ¿Eh? no sé, es algo que se está despertando. Bien. No, Bueno, mira, justo esta semana dije, bueno, podría darle como, bueno, pero a Sole, ¿qué te voy a decir? pero Pero estaría Soledad, bueno. pero Soledad es periodista, así que vos podés hacer el juego inverso. Sí, pero ha hecho, ¿Sí? bueno, muchos trabajos, muy lindos trabajos. No, la verdad es que sí, puede ser.
No sé si para este año, pero es algo que puede estar en los pendientes. Bueno, eh, el compromiso es presentarlo en Decime la Verdad. Impecable, quedamos así. Mirá que yo soy memoriosa, Marce. Bueno, yo también, ¿eh? Macarena Álvarez, nutricionista, licenciada en nutrición, especializada en diabetes, columnista en FM Ciudad. ¿Te podemos escuchar cuando? ¿En Ciudad o en LU2? Estoy los miércoles Bien, 19:15 con Fer Esparza y con Mari García a las bien. mañanas, miércoles y viernes, y los jueves 11:45 aproximadamente con Flor Albanesi en el Bueno, 2. entonces a escucharla a Maca Álvarez con sus consejos. Bueno, Gracias y bueno, seguramente te vamos a invitar de nuevo a Decime la cuando Verdad. quieras. Gracias por la nota, Marce. Te felicito como siempre por tu programa y que tengas un gran, gran año. Dale, gracias Maca, un beso. Gracias, Marce. Besos.